Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En este tutorial les voy a estar enseñando paso a paso cómo tejer este hermoso modelo de bolso. Es bastante grande, por eso no cabe completo. Como ustedes me lo han pedido, siempre me escriben pidiéndome tutoriales de bolsos un poco más grandes. Espero sea de su agrado, les guste. Les voy a estar dando cada una de las indicaciones en cantidad de vueltas, en cantidad de puntos y también en medidas para que ustedes lo puedan trabajar con el material que ustedes deseen, con el material que ustedes tengan a su alcance. Si es primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que así puedas disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Entonces vamos a ver qué materiales vamos a utilizar. Para tejer este bolso yo utilicé aproximadamente 160 gramos de este material. Como pueden ver, acá está su nombre, Silvia Guaguita Plus. Este material, vean cómo es, a mí me encanta para tejer los bolsos. Tiene una medida aproximada de casi 3 milímetros. A mí me gusta mucho porque es un material bastante durito y los bolsos quedan con bastante cuerpo. Acá dice que viene para un gancho de 3.5 milímetros y miren, el material es acrílico y microfibra. Yo voy a estar tejiendo con un gancho de 4.5 milímetros. Vamos a necesitar también una agujita de lana, una cinta métrica por si ustedes van a estar utilizando otro material, entonces se pueden guiar por las medidas que les voy a ir dando, y también vamos a necesitar algunos marcadores de este tipo o de este tipo. Ok, vamos a necesitar marcadores de puntos. Vamos a iniciar entonces haciendo un nudito deslizado y vamos a tejer una cadenita que tenga 9 cadenas. Bien, ya tenemos acá las 9 cadenitas, entonces este va a ser aproximadamente el ancho que va a tener nuestro bolso, aunque más adelante en el transcurso del video les voy a ir dando todas las medidas que va a ir tomando. Vamos a saltar el último punto, el número 9, nos vamos al número 8 y allí vamos a tejer un punto bajo. Toda esta vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos disponibles en nuestra cadenita. Así que como saltamos la última cadena deberíamos tener un total de 8 puntos bajos. Bien, terminamos acá la primera vuelta, 8 puntos bajos. Vamos a iniciar la siguiente con una cadena, giramos, esta cadenita no va a contar como punto, así que vamos a comenzar a tejer en el primer espacio disponible. De igual manera, puntos bajos, un punto bajo en cada espacio. Vamos a tener, igual que en la vuelta anterior, un total de 8 puntos bajos. Entonces tenemos acá el final de la vuelta 2, la vuelta 3, de igual manera una cadena y repetimos la misma secuencia de la vuelta número 2, y entonces así vamos a ir repitiendo vuelta tras vuelta hasta alcanzar una medida desde acá, una medida de 20 centímetros aproximadamente. Es importante que la cantidad de vueltas que hagamos sea número par. Por ejemplo, acá tenemos 2 vueltas, hacemos 3, 4, 5, 6, siempre que terminemos en un número par de vueltas. Ok, yo tengo acá un total de 28 vueltas con puntos bajos. Estas 28 vueltas me dan la medida de 20 centímetros y esta va a ser la base para nuestro bolso. Entonces ahora vamos a comenzar con el cuerpo del bolsito, y para eso vamos a hacer acá 2 cadenitas y vamos a comenzar a tejer por el borde de acá. Como tenemos las filas en esta dirección, vamos a tejer un punto en cada fila de las que tenemos acá.
Entonces acá vamos a comenzar a trabajar con puntos cruzados. Vamos a saltar el punto de la primera fila, lo que quiere decir que estas dos cadenitas que hicimos acá no nos van a contar como puntos. Entonces saltamos el primer espacio, nos vamos a este que está acá de la segunda vuelta y vamos a hacer allí un punto alto. Ahora vamos a regresar a tejer en ese espacio el primer punto de la primera vuelta, que fue el que saltamos, y allí vamos a tejer punto alto de igual manera. Estiramos nuestro punto hacia acá para que nos quede cruzadito y hacemos punto alto. Fíjense cómo queda acá. Entonces acá viene la tercera vuelta, que es esta que está acá, y la cuarta. Nos vamos a saltar la tercera vuelta, nos vamos a acá a la número 4, tejemos punto alto y regresamos aquí a donde está la vuelta que saltamos, que sería la número 3, y allí tejemos otro punto alto que nos va a quedar cruzadito también. Saltamos el punto de la fila que sigue, nos vamos al siguiente, hacemos punto alto y regresamos a tejer en el espacio que nos saltamos para que nos quede cruzadito el punto. Saltamos otra fila, nos vamos a la que sigue, tejemos punto alto y regresamos acá a tejer otro punto alto. Entonces vamos a continuar esta misma secuencia de puntos cruzados todo el rectángulo, por las esquinas, por acá, sin saltar ningún espacio, ok, siempre siguiendo la misma secuencia de puntos cruzados para que al final nos cuadre. Por eso les decía que es importante que la cantidad de vueltas que hagan sea número par, porque tenemos acá una cantidad de puntos número par, 8 puntos y 28 vueltas. Entonces nos debería coincidir dando toda la vuelta con puntos cruzados hasta llegar acá al final. Ok, decidí grabarles acá en la esquina para que no tengamos ningún tipo de confusión como vamos a hacer acá. Acá tenemos las últimas dos vueltas en esta dirección, saltamos una, nos vamos acá, tejemos allí punto alto, regresamos a tejer en la fila que saltamos, y ahora viene esta partecita donde están los puntos derechos, ¿ok? Entonces vamos a saltar el primer espacio, nos vamos al segundo y allí tejemos el primer punto cruzado de la parte de acá. Así nos van a quedar en las esquinas, así vamos a hacer en esta esquina, en la siguiente, hasta llegar hasta acá. Ok, ya dimos toda la vuelta, fíjense cómo va quedando, todavía no va a comenzar a cerrar el bolsito y a crecer hacia arriba, eso lo vamos a comenzar a ver a partir de la tercera vuelta aproximadamente. Entonces acá vamos a cerrar, acá en el primer punto alto que tenemos cruzadito, este que está acá, tomamos acá arriba y hacemos un punto deslizado. Volvemos a iniciar con dos cadenitas que no nos van a contar como punto, y en esta vuelta número 2 vamos a repetir la misma secuencia que hicimos acá, puntos cruzados, saltamos este punto, nos vamos al de acá, tejemos un punto alto y regresamos a tejer en el espacio que saltamos, tal como hicimos en nuestra vuelta anterior. Es fácil guiarnos porque por cada uno de estos grupitos, cada uno de estos puntos cruzados, vamos a tener encima un nuevo punto cruzado. Punto alto acá, punto alto acá. Tenemos que tener cuidado si estamos haciendo un punto alto, un punto cruzado que comienza aquí y termina acá, es porque tenemos un error. Entonces saltamos un punto acá, tejemos punto alto y regresamos al espacio que saltamos y aquí tenemos nuestro punto alto cruzado. Entonces vamos a continuar repitiendo la misma secuencia siempre hasta llegar acá al final.
Bien, llegamos acá al final de nuestra vuelta número 2. Vean cómo va quedando, ya va cerrando un poco como les dije. Entonces en esta vuelta vamos a hacer punto deslizado acá en el punto cruzado, el primer punto que tenemos acá. Allí deslizamos y vamos a iniciar tejiendo con 2 cadenas nuevamente que no van a contar como punto, y en esta vuelta vamos a tejer puntos altos solamente, sin cruzarlos. Vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos disponibles. Comenzamos por el punto de acá sin saltar ningún espacio, tejemos punto alto acá, vamos al siguiente punto alto, vamos al siguiente punto, un punto alto, tal cual como están en la vuelta anterior, en el orden en el que están cruzados. Vamos a ir tejiendo así toda la vuelta, un punto alto en cada espacio hasta que lleguemos acá al final. Ya dimos toda la vuelta número 3, fíjense cómo va quedando nuestro trabajo. Acá nuevamente cerramos con punto deslizado aquí en el primer punto, y ya a partir de esta vuelta, que sería la número 4, vamos a comenzar a repetir la misma secuencia: la vuelta 1, la vuelta 2 y la vuelta 3. Luego otra vez vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3. Es decir, estas 3 vueltas las vamos a continuar repitiendo hasta que tengamos una medida de altura de 22 centímetros. Hasta ahora les voy a dar las medidas que tiene de ancho, porque como pueden ver, desde que partimos en nuestra base ha crecido un poco nuestro bolso. Entonces fíjense, acá tenemos una medida de 23 centímetros así, y así tenemos 8 centímetros. Entonces vamos a continuar trabajando, como ya les dije, estas 3 vueltas, repitiendo siempre esas 3 vueltitas hasta que tengamos una medida de altura de 22 centímetros aproximadamente. Bien, ya tenemos acá la medida de altura que les dije, tenemos 22 centímetros. Vean acá, he realizado desde acá hasta acá 14 vueltas. Fíjense que acá hicimos las últimas 2 de puntos cruzados, y de ancho, midiéndolo así acostadito, tenemos 25 centímetros. Entonces, ya que tenemos la altura que necesitamos, vamos a tejer entonces algunas vueltas adicionales, pero con puntitos bajos. Vamos a iniciar acá con una cadena, y esta cadena no va a contar como punto, así que comenzamos acá en el primer espacio tejiendo un punto bajo. Esta vuelta que correspondía hacer acá vendría siendo la vuelta de puntos altos. Esa la vamos a sustituir en este momento por una vuelta de puntos bajos. Entonces, tal cual como hicimos las vueltas de puntos altos, el mismo orden, pero ahora con puntos bajos. Entonces vamos a hacer esta vuelta completa con puntos bajos, cerramos aquí con punto deslizado, iniciamos tal como hicimos acá con una cadenita, y vamos a tejer un total de 3 vueltas con puntos bajos. Bien, ya tenemos acá entonces las 3 vueltitas de puntos bajos, cerramos la última vuelta con punto deslizado acá. Ahora, para hacer las divisiones para el asa o la banda de nuestro bolso, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a colocar nuestro bolso bien derechito y lo vamos a doblar de esta manera. Así vamos a saber cuál es el centro, el punto de acá. Vamos a colocarle allí un marcador, y fíjense, ya tenemos la mitad de nuestro bolso aproximadamente. Lo que vamos a hacer es pegar las 2 piecitas de acá arriba, que nos queden bien derechas, y vamos a pasar nuestro marcador por el punto de acá y de una vez por el punto de acá atrás. Entonces, ya que tenemos marcado el centro de nuestro bolso, vamos a contar hacia este lado 8 puntos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en ese puntito número 8 vamos a colocar un marcador. De igual manera vamos a contar desde el punto del centro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá en el punto número 8 colocamos también un marcador. Este va a ser el espacio que vamos a dejar para tejer el asa de nuestro bolso. Si ustedes lo quieren más separado, pues pueden agregar un punto más hacia acá, un punto más hacia acá. Ok, siempre la misma cantidad de cada lado. Entonces nos vamos al lado de la parte de atrás y contamos de igual manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Colocamos allí otro marcador. Y ahora hacia este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Allí en el punto 8 colocamos un marcador. Entonces fíjense, acá ya tenemos, ya este de acá del centro no lo vamos a necesitar. Vamos a comenzar a tejer en esta vuelta la parte de las asas. Bien, entonces para tejer esta vuelta vamos a hacer una cadenita acá para iniciar, punto bajo en el primer espacio y vamos a tejer puntos bajos hasta que lleguemos acá donde está el marcador. Vamos a tejer punto bajo en el punto donde tenemos nuestro marcador y fíjense, acá entre estos dos marcadores tenemos 15 puntos bajos. Entonces podemos acá para nuestra bandita con el asa de nuestro bolso podemos tejer de acuerdo al tamaño que queremos que quede el asa. Por ejemplo, podemos tejer 15 cadenitas si queremos que nos quede un bolso para llevar de mano. Que sería la misma cantidad de puntos que tenemos acá. Nos va a quedar un asa bastante pequeña solo para llevar en la mano. Si queremos que el asa quede más grande, así entonces vamos a ir agregando. Acá yo voy a agregar 5 cadenitas más, serían 20. Ven que va creciendo el tamaño del asa. Ahora si ustedes lo quieren para el hombro, para llevarlo en el hombro como una cartera, pueden agregarle hasta 40, 50, 60 cadenitas dependiendo del largo que ustedes quieren que tenga el asa de su bolsito. Yo en mi caso lo voy a hacer con unas 40 o 45 cadenitas porque quiero que me quede para llevar en el hombro. Bien, entonces lo hice con 45 cadenitas. Ya al final les voy a dar la medida con la que quedó el asa o la banda de mi bolso. Y entonces vamos a saltar todos los puntos de acá. Nos vamos a ubicar exactamente donde está el marcador. Acá. Y allí vamos a tejer punto bajo. Entonces a partir de acá continuamos tejiendo un punto bajo en cada espacio hasta que lleguemos al siguiente marcador y acá vamos a repetir lo mismo. Si hicimos 10 cadenas, 15, 20 o en mi caso 45 cadenitas para esta asa, entonces tenemos que repetir la misma cantidad de cadenitas. Tejemos hasta acá, hasta donde está el marcador, hacemos la cantidad de cadenitas y saltamos hasta acá. Completamos entonces toda la vuelta con puntos bajos hasta acá, hasta el final. Ok, entonces ya cerramos esta vuelta. Vamos a iniciar de nuevo con punto bajo. Colocamos aquí nuestro gancho, hacemos un punto bajo, así un punto bajo en cada espacio hasta llegar a donde está nuestra cadenita. Ok, llegamos acá a donde está la cadenita. Acá tenemos dos opciones. Ok, podemos tejer punto bajo en cada una de las cadenitas o podemos hacer punto deslizado en cada una de las cadenitas. Yo voy a tejerlo con punto deslizado porque me parece que queda un poco más durita la parte de la banda o el asa. Entonces vamos a ir por cada uno de los puntos que tenemos acá, las cadenas, haciendo un punto deslizado en cada uno de ellos. Cuando lleguemos acá al otro extremo donde está la última cadena, hacemos punto deslizado o punto bajo en su caso
y continuamos tejiendo puntos bajos hasta llegar al inicio de la otra cadenita. Repetimos el punto que hayamos trabajado, ya sea punto bajo o punto deslizado, por toda la otra cadena y llegamos acá al final. Ok, ya terminamos esta vuelta. Fíjense cómo queda el asa con punto deslizado. Vamos a agregar una última vuelta, esta sí va a ser la última, pero toda con puntos deslizados. Acá para cerrar esta vuelta hicimos un punto deslizado, entonces ese puntito lo vamos a marcar porque va a ser el primero de esta vuelta. Entonces lo que quiero es que el asa quede un poco más gruesa y un poco más fuerte, pero lo voy a hacer con puntos deslizados todo porque no quiero que me siga creciendo de acá y de acá. Entonces vamos a hacer puntos deslizados. Además que con los puntos deslizados ya van a ver que va a quedar un bordecito bien lindo aquí en la parte de arriba. ¿Ven? Quedan como unas trencitas acá para darle un toque final. Entonces acá llegamos a donde están las cadenitas y esta parte de acá, los puntos deslizados en la bandita, los vamos a tejer tomando solo la hebra de acá. No vamos a colocar el gancho aquí, sino aquí. Deslizado, siguiente punto, hacemos deslizado y así entonces vamos a dar toda esta vuelta. Bien, ya dimos toda la vuelta. Vean cómo queda la bandita, un poco más gruesa, un poco más fuerte. Entonces acá llegamos, hicimos punto deslizado acá, este es el primer punto deslizado. Nosotros vamos a tejer hasta aquí. Vamos a alar un trozo de material, vamos a cortar y vamos a finalizar con agujita de lana. Acá retiramos este marcador, nos vamos a ir allí donde estaba el marcador, pasamos por aquí y luego vamos a colocar nuestro hilo por este espacio que está acá, que fue el último puntito deslizado. Pasamos por allí de esta manera y así nos va a quedar todo igual. Ahora vamos a pasar al lado revés para esconder, camuflar un trozo de material, asegurarlo bien y luego cortamos. Bien, ya escondimos todas las hebras, hemos terminado con este hermoso proyecto. Vean cómo queda de lindo este bolsito o cartera. Me faltó darles la medida del asa que les dije. Recuerden que yo hice 45 cadenitas en la parte de acá. Tenemos un aproximado de 33 centímetros. Fíjense, tiene una medida de aquí a aquí de 15. Entonces espero les haya gustado este tutorial, lo puedan hacer. Si ustedes tienen alguna pregunta en cuanto a este proyecto, me la pueden dejar en los comentarios, yo con mucho gusto les voy a estar ayudando. Si este video te ha gustado, recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas recibir una notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.